Libra, bienvenido a tu lectura semanal del 4 al 10 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Libra, si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, pues te invito a dejarme tu dedito para arriba y compartir este video. Invita a tus amistades para que lo vean, se suscriban. Recuerda que los videos más vistos van a salir en ese orden de más visto a menos visto en la semana. Y las energías que tienes esta semana del 4 al 10 de noviembre, Libra, te sale la carta de la integración. Va a ser un momento muy importante para ti porque vas a poder finalmente conectar tu vida con el propósito que tú has estado siempre esperando. Para algunos de ustedes esta semana encontrarán un balance perfecto en cuanto a sus energías, en cuanto a su propósito y qué hacer. Y me están indicando tus guías espirituales de que este propósito va a llegar a ti por medio de una persona con la cual tú puedes ya tener algún tipo de contacto, un maestro espiritual, una persona que te guía, que va a ayudarte a ti a poder concentrarte e integrar las relaciones y las cosas que tú necesitas en tu vida para poder ser exitoso. Se ve un balance y un encuentro de energías entre el bien y el mal, de reconocimiento de errores, de arrepentimiento y también de conexión con el más allá. Me están indicando aquí tus guías espirituales de que vas a poder levantar tu intuición, conectar con el universo y vas a recibir incluso mensajes que tienes que aprender a identificar porque podrías estar teniendo el don de la visión, el don de escuchar o cualquier don de estos psíquicos, pues para los que están interesados en estas energías. Para otros me están hablando también de dos mundos que se van a unir durante esta semana. Pues puede ser que si tú tienes una vida mucho más activa, te puedes conocer con una persona mucho más relajada. Pero habla de dos personas de dos mundos distintos que esta semana van a conectar y que van a unir sus energías. Y que esto va a ser un balance perfecto para ti. Puede ser alguna amistad, alguna persona que está a tu alrededor, pues si tú eres una persona tranquila que te invita a salir, te invita a dar una vuelta. Si tú eres una persona activa, pues puede que compartas un tiempo de meditación, de relajación con una persona que te va a ayudar a tener ese balance. Se integran dos mundos distintos que van a crear uno nuevo. Vamos a ver cuáles son las energías alrededor de lo que puede estar sucediendo en tu familia durante esta semana. Y está la carta del Caballero de Espadas. Me están indicando de una persona que llega a tu casa corriendo dando una noticia. Así que estate atento a esta situación, pues esto puede estar pasando en casa de tus familiares. También llega alguien corriendo de repente a dar una noticia. No veo que sea una noticia negativa. Es para decir algo importante. Corre, corre, mira lo que está pasando acá afuera. O corre, corre, mira lo que está sucediendo. O mira lo que acaba de pasar, me acaban de llamar, mira lo que acabo de recibir. Tiene como esa sensación de urgencia, un mensaje que va a llegar a tu casa positivo con energías de urgencia. Alguien que llega como corriendo y llega abriendo puertas y diciendo, oh my God, siéntense, mira lo que pasó, miren esto. Viene alguien con energías muy activas y energías de mucha urgencia a entregar un mensaje. Así que atentos, ¿eh? Si has estado esperando que llegue a tu vida un correo, un mensaje, una información importante, alguien se ha comunicado contigo, va a estar sucediendo durante esta semana. Si gustas, manténme al tanto, ¿eh? ¿Cuáles son las energías, Libra, con tus amistades? Aquí está la carta primera que cayó. La segunda la voy a guardar para las siguientes partes. Tus amistades, te sale la carta de la carroza. ¿Ves? Aquí hay una persona dentro de tu grupo de amistades que está por hacerte una invitación a salir, como te había mencionado acá. Dos mundos que se integran. Porque me están hablando de una persona que pasa a recogerte pues en un automóvil, pues tal vez es alguien que tú estás teniendo algún tipo de amor platónico que se aparece por tu casa si vives con tus padres y sale un hermanito corriendo diciendo, ay, corre, corre, llegó. Así es que puede ser esa la situación por la que está sucediendo o tú pasas a recoger algún tipo de amistad. Hay una situación también de pasear en un automóvil que puedes estar haciendo con tus amistades durante esta semana. Si es posible, también incluso alguien puede sacar la cabeza por una ventana, tengan cuidado. O podría ser en un carro descapotable, así que muy atentos a estas energías. Pero veo como energía de diversión, energía esta semana donde tienes nuevas experiencias. Si esto es algo que no has vivido todavía.
Me llama mucho la atención esa parte del hermanito o el primito corriendo diciendo, ma, mira, 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 llegó a buscarte. Es como si fuese una persona importante o reconocida que te va a llegar a buscar. Puede ser una amistad también tuya que sale corriendo y te dice, oye, mira, llegó Francisco, llegó Francisco. Vamos a ver, cuéntame ahí, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Quién es esa persona importante que llega a tu casa? Si estás trabajando en estos instantes, Libra, la carta que sale para ti es la carta de la Reina de Bastos. Esto me está hablando de una mujer que está por arriba de ti, puede ser una compañera de trabajo, puede ser una jefa. Y me están hablando de que ella tiene energías un poquito pesadas contigo. Y podría ser que finalmente ustedes, esta integración que habla aquí esta carta, es de que llegan a encontrar un punto medio y un balance entre ustedes dos. Parece que ustedes chocan mucho por su personalidad con esta persona en el trabajo, ¿eh? Es que es una mujer, o puede ser un hombre también con energías femeninas, bastante ácido, bastante sarcástico. Es una persona como prepotente. Y no te estoy diciendo que tú seas prepotente, ¿eh? Porque puede que tú no lo seas, pero tienen algunas características que los hacen chocar, pues porque puede que tú tampoco te dejes dominar por la otra persona. Entonces son dos personas en tú, con esta persona con la que estás trabajando, que tienen la misma actitud y chocan y chocan y chocan y chocan. Durante esta semana ustedes logran un acuerdo. Se va a dar de manera natural porque uno de los dos va a necesitar la ayuda del otro para resolver un problema. Y allí entonces ustedes encuentran ese balance en su relación, que finalmente Libra es lo que necesitas. Si estás buscando empleo, mira la carta que sale para ti, te sale la carta del emperador. Y te están diciendo tus guías, te voy a dar un jalón de oreja. Te están diciendo que tú no estás para ser empleado de nadie. Te están diciendo, Libra, de que tú estás para ser tu propio jefe. Y si estás en estos momentos desempleado, tienes que poner todas tus energías y todas tus fuerzas para crear un proyecto nuevo, para crear una nueva idea, para escribir un libro, para trabajar de una forma independiente. Te están hablando de que tú tienes todas las habilidades en estos momentos para levantarte y triunfar. Que si en estos instantes necesitabas una ayuda, un jaloncito de oreja, aquí estoy yo dándotelo. Levántate, trabaja en esa idea, investiga. Tú eres un emperador, eres un rey, estás para estar sentado en un trono. No para estar debajo de la mesa, debajo del trono, limpiándole los zapatos a otra persona que está sentada en el trono. Tú estás para estar sentado en ese trono y te lo vas a ganar con tu trabajo y con tu esfuerzo. Y aquí estoy para jalarte las orejitas y decirte, levántate, Libra, que usted no merece estar ahí abajito. Usted merece estar sentado en el trono. Así que mucho ánimo y mucha fuerza. Aquellos que están trabajando en alguna idea, aquellos que han estado soñando con tener su propia empresa, aquellos que han estado soñando, tienes que hacerlo. Y se empieza siempre luchando. Y ya tú verás que dentro de un par de años estarás en una posición privilegiada, porque tú lo mereces. Y si estás de acuerdo, pues déjamelo en los comentarios y me dices, yo merezco triunfar. Escríbelo 3 veces y recuérdalo durante esta semana. Estoy dejándole tareitas a mis guerreros esta semana. Si estás en una relación, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Y si estás soltero, me voy a quedar con estas cartas para la relación. Te sale la carta del 8 de copas. Te están hablando de que ustedes están en estos momentos en cuanto a tu pareja pensando en dejar algo atrás. Podrías estar cambiando de residencia, pensando en mudarte. Podrías estar dejando definitivamente algo atrás. Veo una persona una pareja que está viviendo en casa de los padres. Y están viviendo como en un cuarto. Y veo que finalmente ustedes dejan eso atrás y se mudan a su propia residencia. Eso va a venir con muchas bendiciones, pero también con grandes retos para ustedes como pareja. Así que si aún están en una etapa de luna de miel en su vida, es momento de que actúen de una manera inteligente, que pongan planes, que pongan reglas, para que ambos puedan seguir. Entonces ya no es lo mismo que estar en casita con papá o con mamá o con ambos. Ahora es diferente porque ahora la responsabilidad es de ustedes. Así que Libras, yo soy como tu hermanito mayor o tu mejor amigo. Yo te digo lo que tú no quieres escuchar, pero que es necesario para tu vida y te lo digo con mucho amor, con muchísimo amor. Es mi misión. Los que están buscando pareja. Te está diciendo la carta del As de Bastos de que dejes de estar tratando de armar a la pareja ideal, porque te veo como si estuvieses dibujando a la persona que quieres. Tal vez algunos de ustedes son artistas, pues si eres artista dibuja a la persona que quieras, porque puede que ahí venga tu bendición, ¿no? Pero a lo que me refiero es que te estás tratando como de armar un robot, que es la persona ideal con la cual tú quieres estar, y te están diciendo de que nadie es perfecto,
que recuerda que cada uno de nosotros tenemos nuestras imperfecciones, nuestros defectos, igualmente también nuestras virtudes. Que aprendas a ver las virtudes de las personas con las cuales te encuentras. Y me viene la imagen de una rosa con las espinas. Y te están diciendo que recuerdes que las rosas también tienen las espinas. Y mira, qué coincidencia también esto asemeja, pues, una flor, nada más que aquí no está la rosa, pero tú entiendes la idea a lo cual me estoy refiriendo. Entonces te están diciendo de que si la persona con la cual tú quieres estar o la persona que quiere estar contigo, pues no valora las espinas que tienes, entonces tampoco merece la flor. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti, para esta semana. Tienes el 7, el 6, el 3 y el 3. Qué lindo, el 33. Vamos a pasar luego con la pregunta interactiva. Recuerda también dejarme tus comentarios, compartir este video para que sea el más visto. Invita a tus amistades a que lo vean. Esta semana el día de la suerte para ti va a ser el día sábado, así que muy atento, pues vas a estar recibiendo noticias el día sábado. Me está diciendo tus guías de que tal vez el día sábado te pida tu jefa, la personita especial esta, trabajar contigo hasta tarde el día sábado. Hazlo y no te quejes, porque de ahí se arreglan las cosas entre ustedes. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Voy a sacarte 2 cartas, tú escoges una de las 2. Puedes hacer una pregunta y escoger una carta, o puedes hacer 2 preguntas, una para cada carta, como tú gustes. Pon pausa, medita unos segundos y haz tu pregunta. Cuando regresas, yo lo revelo. Vamos. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es un sí, con la carta de la luna al revés. Si tomaste la opción B, la respuesta a tu pregunta es un no, con la carta del 5 de bastos. Y esto que preguntaste aquí es problema, hay conflicto allí. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. De este lado está el enlace para que visites mi página web y conozcas las diferentes consultas que ofrezco, sus precios y qué trae cada una de ellas. Y de este lado te invito a suscribirte. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.